Buenos días, estimados estudiantes de grado décimo. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Después de haber tenido un momento de reflexión, de haberle dado gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por esta nueva oportunidad de vida, por estar con nuestros seres queridos, orar por los que se han ido a la eternidad. Dios bendiga y proteja a cada uno de nuestros hogares y a nuestra comunidad de lemitas. En el día de hoy vamos a tomar la última clase de la guía 2 en el aprendizaje propiedades de las funciones. Vamos a resolver los problemas que están en el taller. Espero que estén muy participativos, muy atentos. Los primeros problemas los voy a ir solucionando con la ayuda de ustedes y los siguientes lo vamos a hacer más participativo. Entonces, igual que en las clases anteriores, tomamos el problema y vamos participando en el panel y yo los voy grabando a los que participan de forma activa en la resolución de problemas. Vamos a tomar la aplicación del taller en el punto 1. Dice, la siguiente gráfica representa una función de variable real. Argumenta, ¿por qué la gráfica de la función representa una función biyectiva? Los invito a que tengan la guía a la mano para que de una vez vayan resolviendo los problemas del taller con la orientación y con la participación de sus compañeros y también para ir despejando dudas y tener un aprendizaje óptimo. Bien, entonces vamos a observar en el tablero tenemos la función f de x igual a 2x menos 1. Es una función lineal. Me están preguntando que ¿por qué la gráfica de la función representa una función biyectiva? Es decir, ya me están afirmando que es una función biyectiva. Tengo que decir el por qué. Bien, recordemos que en los conceptos de función biyectiva, bi significa 2, ¿cierto? Es decir, debe cumplir tanto la función inyectiva como la función sobreyectiva. Entonces, volvemos a la gráfica de la función lineal f de x igual a 2x menos 1. Y nos damos cuenta que es una función biyectiva porque es inyectiva y sobreyectiva y porque todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada, es decir, todos los elementos del conjunto Y, es imagen de uno de los elementos del conjunto de partida. Y también si tomáramos acá la línea horizontal o una línea paralela con respecto al eje X, donde tenemos el dominio, nos damos cuenta que esta recta va a tocar un solo punto de la recta que pertenece a la función lineal. Entonces, como el rango es igual al codominio y como también si trazamos la línea horizontal nos damos cuenta que va a tocar un solo punto, es decir, es biyectiva porque es inyectiva y sobreyectiva. Bien, entonces, tomen su tiempo para ir sacando sus propias conclusiones e ir construyendo estos conceptos. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con el desarrollo del taller en las preguntas 2 y 3. Dice, para solucionar las preguntas 2 y 3 se debe verificar si la afirmación es verdadera o falsa. Argumenta la respuesta. Bien, entonces vamos a leer el contexto de la pregunta 2. Dice, la función y es igual a 2 a la x.
esta función me representa una función exponencial. Tiene como dominio al conjunto de los números reales y su rango son los números reales positivos. Por tanto, excluye a todos los reales negativos y al cero. Bueno, vamos a mirar si esta afirmación es verdadera o es falsa. Primero que todo, vamos a tomar la función como una función exponencial. Acá tengo una tabla de valores y acá tengo la gráfica de la función f de x igual a 2 a la x. Entonces me están diciendo que el conjunto de los números reales es el dominio de la función. Entonces, si nos damos cuenta, tanto hacia menos infinito como hacia más infinito sobre el eje de x vamos a tener el conjunto de los números reales, ¿sí? Ahora, vamos a mirar el rango. Entonces, tenemos acá en la gráfica, nos damos cuenta que el rango se acerca a 0, pero no va a dar 0. Y lo vamos a comprobar acá. Entonces, para x tenemos menos 2. Voy y reemplazo menos 2 en la variable independiente x. Vamos a trabajar, primero que todo vamos a trabajar en un intervalo desde menos 2 a 2. Entonces, tenemos acá menos 2 para x, vuelvo y le repito, y vemos que el exponente es negativo. Sabemos que cuando tenemos una base y un exponente, en este caso el exponente es negativo, debemos trabajar con el inverso del número 2. Entonces, sabemos que el inverso de la base es 1 sobre 2, es decir, un medio. Pero como está elevado a la 2, entonces este exponente negativo se convierte en un exponente positivo. Por lo tanto, me queda 1 sobre 2 al cuadrado. Y 1 sobre 2 al cuadrado es igual a 1/4, que es el valor que le tenemos acá a la variable dependiente. Si vamos a la gráfica, nos damos cuenta que cuando vale menos 2, acá se acerca a 0, pero no va a dar 0. Acá vemos menos 2 y acá vemos 1/4 para y. Vamos cuando vale menos 1, entonces hacemos la misma operación. Tenemos un exponente negativo, 2 a la menos 1. Entonces, el inverso de 2 es un medio y el 2 que está en el denominador lo elevamos a la 1, por eso me da un medio como valor. Si vamos a la gráfica acá, menos 1, y nos damos cuenta que acá tenemos un medio para y. Acá tenemos 1 y nos vamos a dar cuenta que cuando le damos el valor a x de 0, 2 a la 0, sabemos que todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces tenemos aquí la pareja ordenada, 0 para x, 1 para y. Ahora, tenemos 1, 2 a la 1. Sabemos que todo número real elevado a la 1 es igual al mismo número real. Entonces, 2. Siguiente, tenemos 2. Reemplazamos aquí la x por 2. 2 al cuadrado es 4. Y si vemos acá, cuando vale 1, acá tiene el valor de 2. Cuando vale 2, tiene el valor de 4. Bien. Entonces, vamos nuevamente a lo que me están afirmando. Entonces dice que tiene como dominio el conjunto de los números reales. Eso es verdadero, porque x puede tomar cualquier valor real. Acá solo tomamos el valor del intervalo desde menos 2 a 2, pero sabemos que podemos dar valores hacia menos infinito a x y valores hacia más infinito a x, y sabemos que este conjunto es el conjunto de los números reales. Ahora, vamos a determinar a y. Si nos damos cuenta, aquí en la gráfica se acerca a 0,
pero no va a dar 0. ¿Por qué? Porque cuando vale 0 tiene un valor de 1, ¿cierto? Entonces, no va a tomar el valor de 0. Por lo tanto, vamos a mirar lo que sigue y su rango son los números reales positivos. Eso es verdad. Dice, por tanto, excluye a todos los reales negativos. Totalmente cierto. Si nos damos cuenta, aquí no nos va a dar un número real negativo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar utilizando el inverso del exponente y también al 0. Ya dije por qué no va a dar 0. Por lo tanto, esta afirmación, tanto con la tabla de valores como con la gráfica, es verdadera. Y ahí ustedes argumentan en el taller por qué es verdadero. Entonces ya tenemos la justificación y la argumentación completa. Bien, a partir de este momento vamos a empezar a trabajar en equipo. Entonces, ustedes allá desde su casa y acá conmigo en la orientación. Vamos a tomar el problema, vamos al panel, hacemos la participación, regresamos a contestar el siguiente problema y así hasta terminar todo el taller. Entonces, realiza la gráfica en un intervalo de -3 a 3 y verifica si es verdadero o falso la siguiente afirmación. Entonces, esta afirmación es la que ustedes tienen ahí en la guía y dice, la función y igual a x al cubo menos 3x tiene como dominio al conjunto de los números reales y su rango también son los números reales. Pero la función presenta un crecimiento hasta llegar en y igual a 2, después un decrecimiento hasta y igual a -2 y vuelve a crecer. Por lo tanto, existe un intervalo cuyos valores del dominio tienen la misma imagen. Por lo tanto, no es una función 1 a 1. Entonces, ustedes van, primero que todo, a lo que les digo acá. Van a graficar, pero teniendo en cuenta, primero que todo, la tabla de valores desde un intervalo desde -3 a 3. Acá tenemos la función y igual a x al cubo menos 3x, ya sabemos que es una función cúbica, y vamos a ir al tablero, ustedes van a ir resolviendo y cuando ya tengamos todo, verificamos si todo lo que me están diciendo aquí es verdadero o es falso. Y continuamos, entonces vamos al tablero desde este momento. Listo. Vamos a la pregunta número 4. Observa la siguiente gráfica de la función g de x igual a x al cuadrado. Me están diciendo que tengo una función cuadrática. Verifica cuál o cuáles de las propiedades vistas cumple esta función. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a empezar a retroalimentar, como ustedes tienen un mapa mental de todas las propiedades, van a empezar a retroalimentar y van a mirar esta función cuadrática, cuáles de las propiedades que vimos va a cumplir. Volvemos al panel y empezamos la participación. Bien, vamos al punto 5 del taller. Dice, sea f de x igual a 2x menos 3. Entonces, vuelven y me presentan una función lineal. Relaciona todos los conceptos vistos hasta el momento de funciones de variable real y argumenta su respuesta. Entonces, vamos a tomar esta función lineal, esta gráfica, y igual a 2x menos 3, corresponde a esta función y vamos a mirar de todos los conceptos que hemos visto hasta el momento de funciones de variable real, ¿qué podemos nosotros concluir? ¿Sí? ¿Qué podemos relacionar? Entonces, como les dije en la anterior, ustedes tienen un mapa mental
y ustedes pueden empezar a verificar qué conclusiones se pueden sacar a partir de esta gráfica. Regresamos al panel y empezamos a participar. Bien, vamos a las preguntas 7 a 10 y se resuelven teniendo en cuenta la siguiente gráfica. Entonces, tenemos que X nos va a representar la temperatura en grados Celsius o grados centígrados y Y nos va a representar la altura en metros. Bien, entonces, nos van a describir el recorrido de un delfín. Entonces, la pregunta 7 dice, si un delfín se encuentra a menos un grado o a menos 1 metro, ¿a qué temperatura en grados Celsius se encuentra? Bien, entonces ya sabemos que acá estamos hablando de Y, ¿cierto? Acá está el delfín a menos 1 metro y me están diciendo que a qué temperatura se encuentra el delfín cuando está en esa profundidad. Regresamos al panel, ustedes van a empezar a contestar. Bien, continuamos en la número 8. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el delfín cuando sale a respirar? Bien, entonces acá vemos que nosotros estamos haciendo o estamos comparando gráficas de funciones crecientes, decrecientes y constantes. Y debemos tener en cuenta las dos variables de estudio. Sabemos que en X está la temperatura en grados Celsius y en Y está la altura en metros. Regresamos al tablero y empezamos la participación. Bien, vamos a la pregunta número 9. ¿En cuál intervalo de temperatura la altura es de 0 metros? Bien, entonces tienen las 4 opciones de respuesta. Ya en las 2 anteriores preguntas hemos analizado bastante esta gráfica y vamos a ir al tablero a responder en cuál de estos 4 intervalos que me están dando acá es la respuesta verdadera y justificamos nuestra respuesta. Listo. Tenemos la pregunta número 10. ¿En cuál de los siguientes intervalos el delfín obtuvo mayor ascenso? Volvemos, tenemos 4 intervalos cerrados y vamos a ir al tablero y vamos a empezar a participar y verificar las respuestas, comparar respuestas con nuestros compañeros para salir de dudas. Bien, regresamos y participamos activamente en cada uno de los desarrollos de los problemas que estamos haciendo en clase.